a todos. Bueno, en esta clase vamos a ver los temas relacionados al hardware de las computadoras. La idea es poder de alguna forma simplificar algunos conceptos que muchas veces desconocemos y nos podrían ser muy útiles a la hora de entender cómo funciona una computadora o bien al momento de tener que comparar distintos modelos para comprar una. Lo cierto es que no tienen que amar las computadoras, algunas personas lo hacen, la mayoría simplemente no. Hay quienes dicen que no son fáciles de usar, aunque ciertamente las computadoras son más fáciles de usar ahora que hace 10 años, pero algunas cosas permanecen inamovibles. Honestamente, las computadoras no son tan difíciles de utilizar o entender. Vamos a intentar simplificar algunos conceptos. La idea de este módulo, como les decía recién, es que puedan entender los componentes básicos de una PC y algunas funcionalidades adicionales que les permitirán aproximarse al mundo de las computadoras y realizar una mejor elección en una futura compra, sea para uso personal o laboral. Ahora bien, si nos preguntamos ¿qué hacen las computadoras? Bueno, algunos artilugios son fáciles de entender. Por ejemplo, si nos preguntamos ¿qué hace una tostadora? Bueno, tuesta el pan. Si nos preguntamos ¿qué hace el microondas? Calienta el agua o el agua contenida en algo. Si nos preguntamos qué hacen los automóviles, nos proveen transporte. Un teléfono nos permite conversar con alguien desde cualquier punto geográfico para sentirnos que estamos al otro lado de una mesa. El propósito de cualquier dispositivo en general puede ser explicado con una sencilla descripción. Pero, ¿qué pasa con las computadoras? Bueno, una computadora básicamente hace una cosa. Toma un input, que es una entrada, un ingreso, lo modifica para luego crear alguna forma de output, que es una salida o un ingreso. Pero el enorme potencial de esa simple actividad, que es tomar un input, modificarlo y enviar una salida, hace que la computadora parezca un dispositivo tan complejo. Para entender las nociones básicas de lo que hace una computadora, se tienen que entender los tres conceptos básicos de computación, que son entrada y salida, procesamiento y almacenamiento. Entrada y salida son las dos cosas que una computadora hace mejor. De hecho, entrada y salida es prácticamente lo único que hace una computadora. Si se entiende el concepto de entrada y salida, ya pudimos abordar la esencia de lo que es una computadora y lo que puede hacer. Los dispositivos que se conectan a una PC se dividen en dos grupos, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada son cosas que envían información a la computadora. Por ejemplo, el teclado y el mouse son dos dispositivos de entrada, mismo los escáneres y las cámaras digitales. Los dispositivos de salida son cosas que muestran outputs, tales como pantallas e impresoras. Y hay algunos dispositivos que pueden hacer de entrada y de salida, tales como por ejemplo los discos duros, que es la memoria de la computadora, y los modems. Las computadoras pueden utilizar estos dispositivos tanto para suministrarse de inputs como para enviar outputs a dichos dispositivos. Ahora que sabemos qué es lo que hace mejor una computadora, que es ingresos y egresos, vamos a ver el segundo concepto, que es el de procesamiento. Si una computadora no procesase, sería similar a una instalación de cañerías de agua. El agua entraría al sistema, daría un par de vueltas por las cañerías y luego saldría hacia afuera del sistema. El agua sería la misma antes, durante y después del trayecto. Pero con una computadora tendría el elemento agregado del procesamiento, lo cual significa que se realiza algo al input al fin de obtener algo más en el output. El procesamiento es realizado por un gremlin dentro de la computadora que denominamos, y es muy importante este concepto, CPU, que es la unidad central de procesamiento. El CPU de una compu no sabe realmente qué hacer con el input. Decirle a la computadora qué hacer es el trabajo del software. Los inputs en las computadoras son completamente digitales. Sin embargo, con el procesamiento adecuado, el output puede ser cualquier cosa, desde un poema, una imagen gráfica o una sinfonía. Esto es todo gracias al poder del procesamiento. Ahora vamos a intentar simplificar de alguna forma la explicación. La información que nosotros vemos en formas de palabras e imágenes y sonidos, la CPU la entiende solo como ceros y unos, que es el llamado lenguaje binario. Es lo único que entiende la CPU. ¿Qué significa el 0 y qué significa el 1? Bueno, la presencia o ausencia de energía. Imaginémonos dos pilas, ¿sí? ¿Nos imaginamos dos pilas? Bueno, están en conjunto y trabajan de a par siempre. En ella se va a cargar o descargar energía. Si en una pila hay energía, significa que es un 1. Si en la otra pila no hay energía, significa que es un 0.
La CPU tiene esas dos pilas delante y lo único que sabe hacer es sumar sus valores. En este caso, si tiene un 0 y un 1, el resultado será 1. Pero si por ejemplo en las dos pilas tiene 0 y 0, el resultado podría ser 0. Y si tiene 1 y 1, bueno, la suma sería 1, 0, siempre hablando en lenguaje binario. Lo que hace la computadora es tan simple como sumas de ceros y unos. Pero en la CPU, en este gremlin que está dentro de la computadora, llamado CPU, hay millones de estas pequeñas pilas, que en realidad no se llaman pilas, y vamos a introducir un concepto adicional, sino que se llaman transitores. Y dependiendo la presencia o ausencia de energía en estos transitores, va a entender que hay ceros o unos y con ello va a hacer estas operaciones aritméticas que finalmente terminan siendo el procesamiento. Es decir, el lenguaje natural, que es el que nosotros hablamos, el que podemos escribir por ejemplo en un documento Word. El software va a transformar esas palabras que nosotros escribimos en código de programación, ¿sí? El lenguaje de programación, que es un lenguaje que si bien los desarrolladores de software pueden entender, lo entienden más que nada las computadoras. Ahora bien, ese lenguaje de programación, para que pueda ser procesado por el CPU, se va a tener que convertir en lenguaje binario, que es lo único, como les decía, que entiende la computadora. Entonces, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, la palabra hola, en realidad estamos escribiendo cierto valor binario compuesto de ceros y unos. Yo sé que es un tema complejo, por eso simplemente lo que queremos que entiendan es que la clave para que el procesamiento de una computadora sea más rápido es que pueda hacer estas sumas de ceros y unos de manera veloz. Y esto lo puede lograr de dos formas, o bien teniendo una mayor cantidad de pilas, es decir, una mayor cantidad de transitores, lo que significa que va a poder hacer más cuentas a la vez, o bien haciendo más rápidas estas cuentas, lo que significa que también va a poder agilizar el procesamiento. Ahora bien, para que podamos imaginar cómo son estos transitores, cuál es el tamaño que tienen dentro de la CPU estas pequeñas pilas que almacenan energía, que finalmente son los ceros y unos, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno alguna vez escuchó hablar de Silicon Valley? Silicon Valley está ubicado en el área de la bahía de San Francisco en California y es la sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología como son Apple, Facebook y Google. ¿Saben lo que significa Silicon de Silicon Valley? Silicon significa silicio. El silicio es un componente principal de la Tierra, es decir, el 75% de la corteza terrestre está compuesta por oxígeno y por silicio. Este silicio, por ejemplo, lo encontramos en la arena y es el componente principal de los transitores. Estas pilas que mencionábamos recién donde contenemos la energía. Miremos el siguiente video donde se muestra de una manera sencilla cómo se fabrica una CPU. No vamos a explicar todo el video en detalle, pero básicamente tenemos el material, que es este silicio, que se funde y con esto se puede conseguir placas sobre las cuales luego se van a producir estos CPU. Lo que se ve acá es como están imprimiendo sobre esta placa los circuitos principales. Luego se lo carga de electrones para que de alguna forma pueda almacenar la energía. Y acá lo que vamos a ver es cómo con unos desarrollos muy específicos y muy complejos logran terminar de desarrollar estas pequeñas pilas donde se va a contener la energía, que como les decía siempre trabajan de a pares. Ahí se pueden ver, ¿sí? Una en el margen izquierdo, otra en el margen derecho, y ahí es donde se va a contener la energía, ¿sí? Nuevamente se lo carga de electrones, protones, no sé muy bien qué es eso. Pero claro, el tema es que no es uno, no son 10 ni cientos, son
millones de transitores que además se conectan por medio de estos circuitos. Y todo esto en conjunto termina conformando lo que es una CPU. Acá estamos viendo una placa con muchas CPU, luego se va a extraer una sola. Y ahí tenemos el CPU, ¿sí? El chip de la computadora. Es increíble, ¿no? Como de algo tan chiquito se puede hacer algo tan poderoso. El desafío para la ciencia está en poder desarrollar transitores que sean muy chiquitos, ya que al ser más chicos podemos tener una CPU más chica, es decir, el chip es más chico, y también de esa forma es necesario contener menos energía, lo que significa que hay un menor consumo energético de la computadora. Samsung, por ejemplo, ha logrado ya desarrollar transitores de 7 nanómetros, Intel ha llegado recién a los 10, pero se espera que en el corto plazo tengamos transitores de 5 nanómetros. Para que sepan, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, y acá estamos viendo un escaneo de una computadora, de una CPU, donde se puede ver en detalle, ¿no? Ya nos acercamos muchísimo, que efectivamente estos circuitos están en todas nuestras, la CPU de nuestras computadoras, nuestros celulares, las tablets. Es algo increíble realmente, y en ese pedacito que vemos ahí, en ese transitor se almacena energía o no, eso es un 0 o un 1, eso luego la computadora lo suma y bueno, en una escala enorme de esta cantidad de operaciones aritmético-lógicas se termina conformando el procesamiento de absolutamente todo lo que hacemos en una computadora. Continuando, tenemos este gráfico que ya creo se los había mostrado el profesor Fabián, donde se muestra cómo se ha ido cumpliendo la denominada ley de Moore, la cual expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transitores en un microprocesador. Algo que se viene cumpliendo hace ya varios años, pero de alguna forma se está llegando al fin de esta teoría, porque se está llegando al límite físico, donde un transitor se compone por muy pocas moléculas de silicio, lo que ya lo vuelve inestable para almacenar energía. Es por ello que el futuro está puesto en la computación cuántica. En palabras simples, se espera desarrollar una tecnología que no solo contemple el 0 y el 1, es decir, la presencia o la ausencia de energía, sino, por ejemplo, un punto intermedio entre ellos. Esto obviamente implica una revolución total en el mundo de las computadoras, pudiendo con esta nueva tecnología romper todas las barreras de capacidad de procesamiento impuestas hoy, que se basan en un lenguaje binario, pero con esto ya estaríamos yendo obviamente a una nueva era, tanto para a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de desarrollo de programas. Seguramente habrán escuchado que la computación cuántica es el futuro. Bueno, hoy en día ya se están haciendo muchas cosas con esta nueva tecnología, y ahí lo que vemos en pantalla es un qubit, que básicamente lo que nos permite es, un bit es un 0 o un 1. Un qubit puede ser un 0, un 1, o también podría ser todos los valores entre 0 y 1. La capacidad de poder identificar esos valores que se encuentran en el medio, donde ya se empieza a medir de qué forma gira el spin del electrón, ya es algo bastante complejo, bueno, nos representaría nuevos horizontes para poder desarrollar tecnologías muchísimo más potentes, teniendo en cuenta que la cantidad de transitores en un tamaño, digamos, de CPU idéntico, obviamente ya se encuentra limitado, y lo único que nos quedaría es o hacer más grande la CPU o, bueno, mutar a un modelo como el que les presentamos aquí, donde efectivamente ya cambia el razonamiento de ceros y unos y pasamos a hacer, como les decía, ceros, unos y todos los valores que hay en el medio. Obviamente algo muy complejo y que todavía está en las primeras fases de desarrollo. Pero volvamos un poco a tierra, vamos a volver al microprocesador, a la CPU, y vamos a poner de ejemplo a esa CPU que es de una marca conocida por todos nosotros. El CPU entonces es un circuito constituido por millones de transitores integrados, ¿sí? El cual se encarga de interpretar las instrucciones
que recibe de un programa informático de cualquier software y mediante la realización de estas operaciones aritmético-lógicas básicas consigue dar órdenes para que los demás elementos de la computadora trabajen. El microprocesador está compuesto por la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. El chip de la computadora, como les decía, está compuesto por una unidad aritmético-lógica, que es una porción donde están estos transitores, otra porción que es la unidad de control. La primera, la aritmético-lógica, como les explicaba recién, se encarga de realizar estas operaciones matemáticas y lógicas, y la segunda, que es la unidad de control, se encarga de controlar y coordinar las otras partes del sistema computacional. Esta combinación de la UAL, es la unidad aritmético-lógica, y la unidad de control es lo que vamos a conocer como núcleo. Y este concepto lo van a escuchar siempre en muchísimos lados. Este celular tiene 8 núcleos. Esta computadora tiene 4 núcleos. Siempre vamos a escuchar el concepto de núcleo. Cuando escuchen núcleo, están hablando de esto, de la unidad aritmético-lógica en conjunto con la unidad de control. Y hay algo importante aquí. Las CPU modernas poseen no una unidad aritmético-lógica, sino múltiples unidades aritmético-lógicas y a veces una o más unidades de control. Lo que se dice que posee múltiples núcleos, ¿sí? Y esto le permite al hardware dividir las instrucciones y agilizar el procesamiento de las mismas. Los programas informáticos, los software que utilizamos, no son más que instrucciones, las cuales tienen que ser procesadas para que el programa funcione. La unidad de control toma las instrucciones de la memoria principal y las remite a la unidad aritmético-lógica, la cual, como les comentaba, realiza las operaciones necesarias y le devuelve un resultado. Este resultado es cargado nuevamente en la memoria principal. Todas las operaciones que se realizan dentro del CPU se hacen a un ritmo uniforme, medido en ciclos. Los ciclos son pulsos electromagnéticos generados por un oscilador, una especie de reloj presente en todos los microprocesadores que permiten que trabajen todas las partes en un ritmo uniforme, ¿sí? Es decir, que todas las instrucciones se vayan procesando con el mismo ritmo. Esta velocidad de reloj de una CPU solía ser suficiente cuando se comparaban rendimientos entre distintas CPUs, pero esto ya no es tan simple. Hoy en día una CPU puede ofrecer múltiples núcleos, o bien el núcleo puede tener la tecnología hyperthreading, y esto puede tener un rendimiento significativamente mejor que una CPU, por ejemplo, de un solo núcleo, ¿sí? Que tiene la misma velocidad. Todas estas funciones están diseñadas para permitir que las computadoras ejecuten más fácilmente los múltiples procesos al mismo tiempo, lo que aumenta su rendimiento, que es lo que más nos importa, cuando se realizan múltiples tareas bajo las demandas de potentes aplicaciones como los codificadores de videos o cualquiera de los juegos modernos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es echar una mirada a cada una de estas características y lo que significa. Comencemos con el hyperthreading. La tecnología de hyperthreading, o también la van a conocer como múltiples hilos o múltiples hilos de ejecución, en palabras sencillas nos permite ejecutar dos tareas a la vez en un único núcleo. Esto lo puede hacer ya que cuando quiere realizar una tarea existen tiempos muertos en el medio a medida que va cumpliendo las instrucciones de esa tarea. Entonces lo que hace es aprovechar esos tiempos muertos para intercalar otra tarea. Y de esta forma, un único núcleo físico con tecnología de hyperthreading aparece como dos núcleos lógicos para el sistema operativo. De esta forma, la CPU pretende tener más núcleos de los que realmente tiene y usa obviamente su propia lógica para acelerar la ejecución del programa. En otras palabras, el sistema operativo se engaña para ver dos núcleos donde en realidad existe uno solo, que es el núcleo físico de la CPU. En este ejemplo se explica bastante bien cómo funciona esta tecnología que permite acelerar la performance de los núcleos, ¿sí? Sabemos que un núcleo puede tener un solo hilo de ejecución, pero con esta tecnología es como si tuviese dos vías para que se realicen estas instrucciones. Entonces, en vez de hacer una sola cosa a la vez, realiza dos. La computadora piensa que tiene dos núcleos y por ende podemos hacer varias tareas a la vez en nuestra PC. Esto puede acelerar un poco las cosas. Si una CPU virtual está atascada y esperando, la otra CPU virtual puede tomar prestado los recursos de ejecución. Bueno, hyperthreading lo que hace es ayudar a acelerar este sistema, pero no es tan bueno como tener núcleos adicionales. Es decir, no es lo mismo tener un núcleo físico adicional
que tener un único núcleo con esta tecnología que es como si fuesen dos virtuales o dos lógicos. Pero bueno, afortunadamente el hyperthreading hoy en día es un bonus. Antes las CPU que tenían esta tecnología solo tenían un único núcleo físico, pero ahora tienen varios núcleos en una misma CPU, y entonces si por ejemplo tenemos dos núcleos físicos, con esta tecnología vamos a tener 4 núcleos lógicos. Si tuviésemos por ejemplo 4 núcleos físicos, tendríamos el software vería 8 núcleos lógicos, y un núcleo físico con esta tecnología no es lo mismo que dos núcleos físicos, pero sin lugar a duda la velocidad de procesamiento mejora muchísimo. Ahora pasemos a la posibilidad, como les comentaba recién, de tener múltiples núcleos físicos. Originalmente las CPU tenían un solo núcleo. Esto significa que la CPU física tenía una sola unidad central de procesamiento. Ahora, para aumentar el rendimiento, los fabricantes comenzaron a agregar núcleos adicionales. Una CPU con dos núcleos, por ejemplo, podría ejecutar dos procesos diferentes al mismo tiempo. Esto acelera el sistema porque una computadora puede hacer varias cosas a la vez. A diferencia del hyperthreading, acá no hay trucos. Acá una CPU que tiene doble núcleo tiene literalmente dos unidades de procesamiento central, ¿sí? Dos unidades aritmético-lógicas, y la unidad de control podría ser compartida o no en el chip. Una CPU de 4 núcleos tiene 4 núcleos físicos, ¿sí? Una CPU octa-core tiene 8 unidades aritmético-lógicas, etc. Esto ayuda a mejorar drásticamente el rendimiento mientras mantiene pequeña la unidad de CPU física para que mantenga el mismo espacio en el celular. Si quieren saber, por ejemplo, cuántos núcleos tiene la CPU de su computadora, pueden ir al administrador de tareas. Van a ver que hay una opción que se denomina procesamiento, y ahí mismo les dice cuántos núcleos tienen, cuántos núcleos virtuales tienen, es decir, si tuviesen tecnología de hyperthreading o no, y después otros valores más que ahora los vamos a continuar viendo. Y por último, para el caso de las múltiples CPU, la mayoría de las computadoras tienen una sola CPU, ¿sí? Esa única CPU puede tener, como les decíamos recién, múltiples núcleos o la tecnología de hyperthreading, pero sigue siendo una sola unidad de CPU física insertada en un zócalo de la motherboard, que es la placa madre de la computadora o del celular. Antes de que aparecieran las CPU con hyperthreading o que apareciesen los múltiples núcleos, la gente intentaba de alguna forma agregar potencia de procesamiento adicional a las computadoras. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, agregando CPU adicionales. Esto requiere una placa base, ¿sí? Con múltiples sockets. La placa base también necesita hardware adicional para conectar los zócalos de la CPU a la memoria RAM y a otros recursos. Que hay una gran cantidad de gastos generales en este tipo de configuraciones. También hay una latencia adicional si la CPU, por ejemplo, necesita comunicarse entre sí, y también consume más energía, etcétera, etcétera. Los sistemas con múltiples CPU no son comunes entre las PC de los usuarios domésticos o en los entornos laborales. Incluso en un escritorio de juego de alta potencia, ¿sí? Como las computadoras para gamers o para diseñadores gráficos, generalmente tienen una sola CPU. Encontrar varios sistemas de CPU, vamos a verlos en servidores centrales de alguna empresa, en sistemas de alta gama. Pero bueno, no es lo común y no es lo más esperado en el mercado. Como les decía, cuanta más CPU o núcleos tenga una computadora, más cosas puede hacer a la vez. Lo que ayuda obviamente a mejorar el rendimiento en la mayoría de las tareas. La mayoría de las computadoras ahora tienen una CPU con múltiples núcleos, que es la opción más eficiente que hablamos hasta ahora. Incluso van a encontrar CPU con múltiples núcleos en smartphones y en tablets. Es lo más común hoy en día. Las CPU de Intel también cuentan con esta tecnología adicional, que es la del hyperthreading, que es una especie de bonus, ¿sí? Una bonificación. Y algunas computadoras que necesitan una gran cantidad de potencia de CPU pueden traer varias CPU, pero es mucho menos eficiente de lo que parece. Y llegamos al final de este segmento. Entonces, si nosotros quisiésemos evaluar un microprocesador, vamos a tener que tener en cuenta las siguientes características, que son la cantidad de núcleos y sus procesos. Es decir, ¿cuántos núcleos tiene? Tiene 2 núcleos físicos, 4 núcleos físicos, 8 núcleos físicos. Subprocesos, que significa si se puede además incluir esta tecnología de hyperthreading, es decir, por cada núcleo hay 2 subprocesos, por ende es un único núcleo físico, son 2 núcleos lógicos. Lo segundo que tenemos que ver es la frecuencia, que es lo que les comentábamos antes, que era lo del reloj. Bueno, eso es como un valor, como si te dijese, este auto puede ir a andar hasta
180 km por hora. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Van a haber frecuencias de 1.3, 2.0, 3.4 o más, que ya obviamente es una barbaridad. Y a eso le agregamos un valor adicional que es la frecuencia turbo máxima, o también lo conocido como overclocking, que es, supongamos que nosotros queremos pasar un camión en la ruta y venimos con el auto a 130 km por hora y sabemos que lo vamos a tener que tratar de pasar lo más rápido posible. Bueno, el auto capaz lo vamos a poder poner a 160 km por hora y eso podría ser la velocidad turbo máxima del auto. Ahora bien, no vamos a poder andar siempre con ese auto a 160 km por hora porque se nos va a terminar quemando el motor. Bueno, con la CPU pasa lo mismo. La frecuencia básica es la velocidad común. En ciertos momentos, cuando por ejemplo tenemos que renderizar un video o tenemos que procesar una macro en una tabla de Excel o lo que sea, bueno, la CPU puede hacer uso de esta frecuencia máxima, ¿sí? O conocida como overclocking, que a veces hasta la puede activar el propio usuario, pero obviamente por una determinada cantidad de tiempo limitada, porque si no se nos va a terminar gastando la CPU y por ende se va a terminar quemando. Y finalmente la memoria caché, que si bien todavía no la mencionamos, es la memoria que está más cercana a la CPU, ¿sí? No son los registros, es una memoria un poquito más afuera de ese nivel, es la que donde se carga la información justo antes de enviarla a la CPU. Va a haber unos niveles de memoria caché que van a estar presentes adentro de la CPU, otro nivel que ya va a estar por fuera y es la que se va a conectar con la memoria RAM y la memoria secundaria, eso ya lo vamos a ver, pero también es un valor que tenemos que tener en cuenta porque cuanta mayor memoria caché haya en esta CPU, significa que mayor información va a poder estar lista y disponible para ser procesada. Sí, acá lo importante es la cantidad de niveles de caché que tenga. Y algunos ejemplos comparativos. Por ejemplo, tenemos el Exynos 9820 de Samsung y el A12 Bionic, que es de Apple, ¿sí? Estos dos CPUs compiten en el mercado. Entiendo que la Exynos 9820 es la del Samsung S9 y la del A12, si no me equivoco, es la del iPhone 10 o similar. Bueno, a ver, acá lo importante no es la marca, sino la información que nos provee esta CPU. Cuando nosotros querramos ir y comprar un celular, una compu, nos vamos a encontrar con esta información que tenemos en pantalla, que obviamente no es una información muy fácil de digerir. Pero con esto que vimos hasta recién, van a ver que lo vamos a poder entender, ¿sí? Veamos el primer caso, la del Exynos. Octa-core, que significa 8 núcleos. Luego nos muestra el detalle de la velocidad de cada uno, de la velocidad del reloj. Entonces tenemos, por ejemplo, que dos de esos 8 núcleos trabajan a una velocidad de 2.73 GHz, otros 2 a 2.31 y otros 2 a 1.95. ¿Por qué hay tanta diferencia? Bueno, recuerden, cuando nosotros procesamos mucho en la CPU a una muy alta velocidad, lo que estamos haciendo es hacer pasar muchísima energía por esa CPU. Tener núcleos con baja velocidad no siempre es malo. Por ejemplo, para el uso cotidiano, utilizar los dos núcleos que trabajan a 1.95 está bien, consume menos energía y para el uso cotidiano ya con eso nos alcanza. Después de repente queremos utilizar un juego o una aplicación que sí consume mucha potencia, bueno, ahí sí ya se activan esos dos núcleos adicionales de 2.31 o adicionalmente los de 2.73. Luego esto también lo comparamos con el A12, que es hexacore. ¿Qué significa que sea hexacore? Bueno, que tiene 6 núcleos. Y en este caso uno podría decir, tiene menos núcleos, anda más lento. Bueno, eso habría que verlo porque tiene 2 núcleos de 2.49, que son de alta performance, y 4 núcleos también de 1.78, que son los núcleos que va a utilizar en el día a día para consumir menos energía. Después, como vemos, tienen los dos 4 megabytes de memoria caché. Y el dato adicional, que esto ya obviamente en general no aparece cuando lo queremos comprar, que es el tamaño del transitor, ¿sí? El de Samsung es de 8 nanómetros, el de Apple es de 7 nanómetros. Uno va a consumir menos energía que el otro, pero si comparamos estos dos modelos, como podrán ver, son bastante similares en prestaciones. Luego pasamos a otros dos modelos, que son dos modelos Intel, ¿sí? Acá lo que tenemos con los modelos Intel, que son los más conocidos, sobre todo a nivel de servidores, es la generación. En general Intel va sacando nuevas generaciones y cada generación nueva
trae, bueno, nuevos avances a nivel tecnológico. El primero es un Intel i7 de 7500, es dual core, ¿sí? Lo que significa que tiene dos núcleos. Como ven ahí, trabajan los dos núcleos a 2.7 GHz con una velocidad turbo máxima de 3.5 y además tienen la tecnología de hyper-threading, lo que significa que si son dos núcleos físicos, el software lo va a ver como cuatro núcleos lógicos, ¿sí? Tienen 4 megabytes de memoria caché, 14 nanómetros mide el transitor, algo que obviamente no se compara en absolutamente nada ni con el Samsung ni con el chip de Apple. Y bueno, soporta hasta 32 GB de memoria RAM, que ahora lo vamos a ver. Misma marca de procesador, un Intel, pero de una generación adelantada, de octava generación, tenemos un Intel i9 que es hexacore, es decir, tiene 6 núcleos. Son 6 núcleos que trabajan a 2.9 GHz cada uno, con una velocidad turbo máxima de 4. Obviamente es una velocidad muy alta y además tiene tecnología de hyper-threading, lo que significa que esos 6 núcleos el software lo ve como de 12, ¿sí? Tiene 12 MB de memoria caché y soporta hasta 64 GB de RAM. Bueno, en conclusión, cuando querramos comprar una compu, un celu, lo que vamos a tener que analizar principalmente es esto, es la capacidad de procesamiento. Para poder analizar la capacidad de procesamiento vamos a tener que saber cuántos núcleos tiene, a qué velocidad funcionan esos núcleos y adicionalmente si tiene o no esta tecnología de hyper-threading. Si aún así tienen dudas, en internet hay muchísimas páginas que se dedican a hacer pruebas de estrés. ¿Qué es lo que hacen? Toman estas CPU, les hacen correr juegos, aplicaciones pesadas y miden la performance. Luego eso les da un valor, supongamos el primero tiene no sé, 600 puntos, el segundo 540, el tercero 700 y el octavo, no sé, 230. Bueno, y eso también nos puede ayudar a nosotros a comparar la velocidad de cómputo. Hasta aquí entonces todo lo relacionado a procesamiento, ¿sí? Vamos a continuar y en este caso vamos a empezar a hablar de lo que es el almacenamiento. La última parte de esta ecuación dentro de una computadora que estábamos comentando, de estos conceptos básicos para entender cómo funciona, es el almacenamiento, lo cual es referenciado en una computadora como memoria. El almacenamiento es necesario en el nivel más básico, ya que la propia CPU, los propios núcleos, necesitan un lugar donde realizar esa magia, es decir, como una especie de bloc de notas para realizar los garabatos, por así decirlo, y eso lo vamos a denominar los registros. Esos registros se comunican con la memoria caché y la memoria caché se comunica con el resto de los niveles de memoria que ahora los vamos a ver. Pero primero, lo que me gustaría hacer a continuación es poder ayudarlos a dimensionar cuánto ocupa la información que utilizamos en nuestro día a día. Por ello que les voy a traer la siguiente gráfico, donde vamos a comenzar con un primer nivel que es el bit. El bit, esto no lo tienen que aprender de memoria para nada, ¿sí? El bit es el dígito binario único, lo que recién veníamos hablando que es el 1 y el 0, ¿sí? El bit es la unidad más chiquita de información posible en una computadora. ¿Sí? Recuerden que esta computadora solo habla en ceros y unos. Ahora bien, un byte son 8 bits. Por ejemplo, un carácter, una letra A, es un byte. Si eso lo quisiésemos traducir a ceros y unos, sería 00000001, por ejemplo, es decir, 8 bits. Si ya tenemos una palabra, en realidad estamos hablando de 10 bytes, ¿sí? Que serían 80 bits. Y a partir de ahora vamos a seguir agrandando la escala del almacenamiento para ver, bueno, cómo se dimensiona toda la información y todos los datos que conocemos actualmente en el mundo. Hablamos de 10 bytes como si fuese una palabra. Bueno, un kilobytes, que son 1024 bytes, lo podemos dimensionar como un párrafo corto. Después ya 2 kilobytes lo vamos a entender como una página entera. Y si nos vamos a la medida de 100 kilobytes, es por ejemplo una fotografía en baja resolución. Arrancamos de los bits, pasamos a los bytes, ya estamos en 100 kilobytes y vamos a ver cómo continuamos. A continuación tenemos el megabyte, ¿sí? El megabyte son 1024 kilobytes. Un mega, por ejemplo, es una novela corta, digitalizada.
5 megas podría ser, por ejemplo, toda la obra completa de Shakespeare, que no parece tanto. 100 megabytes son 2 volúmenes enteros de enciclopedia. Y el famoso conocido CD, bueno, tiene capacidad de almacenamiento de hasta 700 megabytes. Recuerden que arrancamos con el bit, pasamos por el kilobyte, ahora ya estamos en el megabyte y continuamos para introducir lo que es el gigabyte, ¿sí? Un gigabyte, conocido por todos, son 1024 megabits y un gigabyte, por ejemplo, son 7 minutos de video en alta resolución. El DVD, el famoso DVD que todos conocemos, soporta en general hasta 4.7 GB. Si lo queremos comparar, por ejemplo, con todo el set de audios de la obra de Beethoven, bueno, todo eso serían 20 GB, mucho, mucho. Y si lo queremos comparar con el piso de una biblioteca, bueno, ahí encontraríamos 100 GB de información. Ahora sí, ya entramos en una escala de almacenamiento un poquito más grande, pero que también seguramente sea conocida por muchos de ustedes, ya que hoy en día cada vez es más común ver esta unidad de almacenamiento, que es la de el tera, ¿sí? El terabyte, que son ni más ni menos que 1024 GB. Si nosotros tomásemos 500 árboles y los convirtiésemos en impresiones de papel, ahí tendríamos un tera. Si tomásemos toda la colección impresa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, tendríamos ahí 10 terabytes de información. Hoy en día tener un disco duro de 1 tera, bueno, es accesible por muchísimas personas y no es algo tan lejano. Ahora, ¿qué pasa si agarramos ese terabyte, lo multiplicamos por 1024? Bueno, nos encontramos con esta nueva medida que es el petabyte. Esta ya es una medida que excede a lo que trabajamos en el día a día, pero bueno, básicamente un petabyte son 20 millones de archivadores llenos de texto. 1.5 petabytes son las 100 millones de fotos alojadas en Facebook, o por lo menos para el momento que hicimos esta presentación. Si hablamos de 20 petabytes, miren ya la escala de información que estamos tratando. Estamos hablando de todos los datos procesados diariamente por Google. Y si hablamos de 50 petabytes, nos encontramos con una escala de información, de almacenamiento, que es igual a todas las obras escritas de la humanidad desde el comienzo de la historia en todos los idiomas posibles. Y ya nos vamos de lo común y nos encontramos con el exabyte. 1024 petabytes son igual a un exabyte, y un exabyte es todo el catálogo de Netflix transmitido más de 3000 veces. Imagínense películas en altísima calidad con lo que pesa, bueno, eso por 3000. Y si queremos dimensionar, por ejemplo, 5 exabytes, bueno, son todas las palabras pronunciadas por la humanidad. Es el equivalente a ese valor. Y finalmente ya llegamos al zettabyte, que son aproximadamente 250 billones de DVDs. Se dice que en el año 2016 fue el año del zettabyte porque por primera vez la humanidad transmitió esa cantidad de información por internet, una medida enorme, ¿sí? Hoy en día ya casi lo estamos casi duplicando o triplicando. Y finalmente llegamos a una medida denominada yottabyte, que es aproximadamente toda la red mundial de internet. Tomaría aproximadamente 11 billones de años poder descargar un archivo de ese tamaño utilizando un internet de altísima velocidad. Una medida y una escala obviamente inimaginable para nosotros, que estamos acostumbrados a hablar de megabytes, gigabytes y hoy en día terabytes, pero me resultaba importante poder hacerles estas comparaciones para que conozcan que existen medidas muchísimo más grandes, medidas de almacenamiento muchísimo más grandes, que con el tiempo se van a empezar algunas a ser un poquito más comunes. Continuando, y para poder hablar de almacenamiento, este gráfico es el que les comentaba al principio con el tema de procesamiento, donde se puede ver la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la porción de registros, que es esa pequeña porción de memoria que está dentro de la CPU, que es la que envía los datos a la unidad aritmético-lógica y donde se almacenan una vez que son procesados. Para entender el almacenamiento en una computadora, lo vamos a tener que entender como almacenamiento temporario o de largo plazo. Es decir, tenemos almacenamiento temporario, es decir, que se utiliza en ese momento y después esa información se borra automáticamente, o almacenamiento de largo plazo, es decir, información que queda almacenada y persistente en el tiempo. Y además se puede clasificar según la velocidad a la cual se puede acceder a los datos contenidos. Por razones lógicas, cuanto más rápido sea el tipo de memoria, obviamente más cara es. Esa porción de memoria que ven en pantalla, que son los registros, es la memoria más cara de todas. Y a partir de allí se empieza a desglosar lo que se conoce como la jerarquía de memorias.
Jerarquía de memorias que en la punta más alta y más cercano a la CPU, es más cercano al lugar donde se va a procesar esta información, encontramos los registros, luego la memoria caché y la memoria RAM. Son los tipos de almacenamiento temporarios. Ahí es donde la CPU realiza todo su trabajo, donde los programas corren, donde la información es almacenada mientras el trabajo se está realizando. Son como si fuese el salón de juegos, la ferretería, la guarida del microprocesador. En el primer nivel, como les comentaba, están los registros que están integrados en la CPU y son utilizados para guardar transitoriamente y acceder a los valores necesarios durante la realización de las operaciones matemáticas. Es la unidad de memoria más rápida y más costosa existente en una computadora. En un segundo nivel encontramos a la memoria caché, que está compuesta por diferentes niveles, que en general son 3 o 4, y van de mayor a menor velocidad y capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, los niveles más rápidos se ubican dentro de la CPU y los niveles con mayor capacidad por fuera de la CPU. Las computadoras modernas fueron ampliando la cantidad de memoria caché, ya que las CPU cada vez acceden a mayor velocidad a los datos, los cuales tienen que estar listos en esta porción de memoria para luego ser enviados a los registros y de ahí procesados. Y en el tercer nivel nos encontramos con una memoria que es importantísima en todas las computadoras y que es uno de esos valores que tenemos que tener siempre en cuenta cuando comparemos computadoras o cuando querramos comprar una. Nos encontramos con la memoria RAM, que es memoria denominada también como Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, que es externa a la CPU. En esta memoria RAM se van a cargar todos los programas, además del sistema operativo que obviamente corre todo el tiempo. Este tipo de memoria, según la configuración del equipo, se puede ampliar. Y para ampliar la memoria RAM es importante también conocer la marca y la frecuencia a la que trabaja la memoria RAM ya existente, ya que si se incorpora una memoria RAM de mayor velocidad, la flamante memoria, es decir la nueva, se va a emparejar a la velocidad de la anterior. En el mismo nivel de la memoria RAM vamos a encontrar a la conocida como memoria ROM, o la Read Only Memory o memoria de solo lectura. Estas dos en conjunto, la memoria RAM y la memoria ROM, constituyen la memoria principal. La memoria ROM, a diferencia de la RAM, es no volátil, lo que significa que los datos contenidos en ella perduran en el tiempo. Ahí es donde se van a ubicar las instrucciones básicas para arrancar el sistema, instrucciones que obviamente no pueden ser borradas porque si no, no podríamos prender la computadora. Y se realizan los controles necesarios para que todo esto se realice de forma segura. Existen dos tipos de memoria ROM según la forma de escribir o borrar los datos, pero esto es algo que no vamos a hablar en este curso. Como les comentaba recién respecto a la memoria RAM, en ella se cargan todos los datos que se van a procesar en la CPU, incluido el sistema operativo, y también en caso de querer agregar más memoria RAM hay que tener cuidado de ver cuál es la velocidad de la que ya está incorporada, porque si no se van a emparejar a la velocidad de la más lenta. Y acá tenemos en pantalla 3 generaciones de memorias RAM, desde la DDR2 hasta la DDR4, aunque hoy en día ya está la DDR5, y también pueden comparar ahí la velocidad de cada una. Miren la DDR2 que podía procesar hasta 8.5 GB por segundo y hoy en día 50 GB, pero en realidad ya muchísimo más. Esta memoria es importantísima. Cuando compren una compu van a ver que dice tiene 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, 16 o 64. Acá lo importante es saber qué es lo que quieren hacer ustedes con la computadora. Por ejemplo, si ustedes quieren tener muchísimas pestañas abiertas del navegador, van a tener que estar atentos. ¿Por qué? Porque todas esas pestañas que van abriendo, por ejemplo, en el Chrome, se van almacenando en la memoria RAM porque es información que tiene que estar lista para ser accedida. Si ustedes tienen poquita memoria RAM, se va a colgar la compu. ¿Está bien? Si ustedes quieren procesar mucha información a la vez, es probable que necesiten bastante memoria RAM. Ahora bien, si ustedes le van a dar un solo uso para acceder a algunos aplicativos en un entorno laboral o consumir recursos externos, como puede ser, por ejemplo, acceder a un servidor donde es allí donde se hace todo el procesamiento, en ese caso no necesitan tener tanta memoria RAM. ¿La recomendación cuál es? Para una computadora de escritorio laboral donde no se hacen muchas cosas, con 4 GB de RAM van a estar más que bien. Para una computadora personal donde de repente van a necesitar hacer cositas un poquito más complejas, 8, 16 GB de RAM está bien, y ya de allí para arriba estamos hablando de computadoras mucho más profesionales o que se utilizan para otros propósitos.
Ya hablamos de la memoria RAM, bueno, luego nos vamos a encontrar con la memoria secundaria, la cual es no volátil, es decir, perdura toda la información almacenada allí en el tiempo. Esta es la memoria más conocida por nosotros, ¿sí? Tenemos por ejemplo las unidades de disco rígido o el disco duro, y las unidades de estado sólido, que son las memorias secundarias más avanzadas, más veloces, pero no siempre tan confiables. Estas memorias permiten que la información sea alojada y solicitada para su posterior uso, tal como si fuese un armario, ¿sí? El almacenamiento en el disco es el lugar donde se van a guardar las cosas cuando la CPU no está trabajando directamente sobre ellas, pero también es donde las cosas pueden obtenerse nuevamente si son necesarias. Las unidades de estado sólido, que son las que vemos a la derecha de la pantalla, son más rápidas que las unidades de disco rígido, que son las que están a la izquierda. Sin embargo, las unidades de estado sólido poseen un costo mayor y también una vida útil menor, algo que siempre hay que tener presente. Esto último no debería convertirse en un problema, es decir, estos pequeños problemas de confiabilidad que pueden llegar a traer las memorias de estado sólido, si nosotros hacemos un backup de toda la información importante. Lo que vamos a ver en pantalla son las características principales de cada una. Primero las del disco duro. El disco duro tiene una mayor durabilidad, sin lugar a duda. ¿Sí? Como son piezas mecánicas, bueno, se pueden arreglar, es más fácil recuperar la información, pero es más lenta. ¿Sí? Es más lenta para acceder a los datos. Tiene un alto consumo energético, es decir, si nosotros tenemos una laptop con un disco duro, va a consumir más rápido la batería, y también son más económicas, cosa que obviamente hay que tener siempre presente cuando estamos buscando un buen precio para una computadora. De estos discos duros tenemos de 256 GB, 500 y hasta 1 TB o mucho más. Ya pasando a las memorias de estado sólido, bueno, estas memorias son de menor confiabilidad, ¿sí? Son de menor confiabilidad y es algo que hay que tener siempre presente, que no debería implicar un riesgo, como les comentaba antes, si nosotros hacemos un resguardo de toda la información crítica. Estas memorias tienen una alta velocidad de acceso, se accede muy rápido a la información almacenada, además tienen un menor consumo energético, algo que las vuelve ideal para utilizar en laptops, ¿sí? Cuando no las utilizamos conectadas, y por supuesto que son mucho más caras que las anteriores. Hay un punto intermedio entre las dos donde nos vamos a encontrar con computadoras que tienen una porción de memoria de estado sólido y adicionalmente un disco duro. Entonces eso nos permite, por ejemplo, cargar el sistema operativo en la memoria de estado sólido, cosa de que se pueda levantar más rápido la compu o los archivos o datos que necesitemos acceder más frecuentemente, y después para almacenar películas, imágenes, documentos, etcétera, que no los vamos a acceder tan frecuentemente. Adicionalmente tenemos el disco duro y los dos pueden convivir sin ningún problema en una misma computadora. Es una opción intermedia para aquellos que no quieren ni tener solamente un disco duro, lo que los puede llegar a volver muy lento, ni tampoco una memoria de estado sólido únicamente, lo que lo puede llegar a volver muy caro. Y lo que se puede ver a continuación son dos computadoras con las mismas características, nada más que una tiene un disco de estado sólido y la otra un disco duro. Y acá lo que se muestra es, bueno, justamente la velocidad entre las dos. Como se puede observar, la que tiene el disco de estado sólido ya levantó en pocos segundos, y la que tiene el disco duro obviamente tarda mucho más para acceder a esa información y por ende va a tardar mucho más, además va a consumir más energía. Pero bueno, esto siempre es algo que es costo-beneficio a la hora de elegir una laptop, una compu. Siempre hay que tener en cuenta para qué lo vamos a necesitar, ¿sí? Y por ende, bueno, ver cuál es el precio que nos conviene en base a lo que necesitemos. Y bueno, ahí vemos que ya levantó la compu con el disco duro. Un dato adicional, si ustedes tienen una compu de escritorio o mismo algunas laptops y quieren de repente ver qué pueden hacer para que se vuelva más rápido, bueno, muchas veces reemplazando el disco duro por una memoria de estado sólido, simplemente haciendo eso, consiguen que la computadora sea muchísimo más rápido que antes. Sea eso, adicionalmente le pueden incorporar un poquito más de memoria RAM. Bueno, es un combo que va a hacer que una computadora que en principio pareciese vieja, renovando esas dos cosas, la vamos a volver muchísimo más moderna. Pero como siempre es un tema de ver, y repito, costo-beneficio, si conviene solamente cambiar eso o si conviene
en realidad cambiar todos los componentes de la computadora. Eso es algo que va a tener que evaluar cada uno. Ahora, esta memoria secundaria, la del disco duro o la del disco de estado sólido, puede ser ampliada, utilizando lo que nosotros denominamos las memorias complementarias o terciarias. Ejemplos de esta memoria son, por ejemplo, los discos compactos, los CDs, las memorias flash, es decir, las micro CD, los pendrive, los RAID, los NAS y el almacenamiento en la nube. Las memorias flash, que son las que vemos en pantalla, son un derivado de unas memorias ROM programables y borrables eléctricamente. No lo vamos a ahondar ahora, pero son más lentas y más baratas. Este tipo de memorias, los famosos pendrive, representan también un gran riesgo, ojo acá, un gran riesgo para los sistemas, ya que pueden romperse fácilmente, lo que implica la pérdida de datos, o también muchas veces funcionan como foco de infección. Es decir, si nosotros conectamos un pendrive a una compu que está infectada con malware y nos llevamos ese pendrive y lo conectamos en otra compu, bueno, lo que estamos haciendo es trasladar una pieza de malware desde un equipo a otro. Luego nos vamos a encontrar con los RAID. Estos RAID, que son matrices redundantes de discos independientes, son un array de memorias de discos duros o de memorias de estados sólidos, las cuales replican los datos entre sí. Esto permite obtener mayor capacidad de almacenamiento, ya que podemos juntar muchos discos de sólidos o muchos discos duros, y es muy utilizada en redes privadas, ya que los distintos puestos de trabajo comparten información en repositorios comunes, a los cuales se puede acceder de forma similar al disco duro de una computadora. Esto nos permite tener una mayor capacidad de almacenamiento, una mayor tasa de transferencia, ya que un dato puede, por ejemplo, un archivo puede estar distribuido en varios discos duros, y por ende, si nosotros queremos traer ese archivo, sacamos un pedacito de cada disco duro a la vez, por ende estamos obteniendo el archivo de una forma mucho más rápida. También tiene una tolerancia a fallos, lo que significa que la información también se replica entre los diferentes discos, es decir, si falla uno, podemos obtener la información del resto, y esto obviamente redunda en la integridad de la información. Lo que les decía recién, si se pierde un dato porque se rompe un disco, bueno, eso se puede recuperar gracias a que esa información se replica entre todos los discos. La importancia de esto es que cuando nosotros tenemos que evaluar la adquisición de computadoras, por ejemplo, para un entorno laboral, si a todas las computadoras le ponemos el mismo disco de, por ejemplo, 500 GB, va a haber una persona que solamente va a necesitar 20 GB, por ende le van a sobrar 480, y otra persona que de repente va a necesitar 700 y obviamente le van a faltar 200. Cuando nosotros centralizamos el almacenamiento, por ejemplo, en un RAID, lo que estamos haciendo es poner a disposición, por ejemplo, 1000 GB, de los cuales la persona que necesita 700 va a utilizar 700, y quien necesita solo 20 va a utilizar solo la porción que necesita. Y en base a este concepto nos encontramos con el almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube básicamente nos permite contratar infraestructura tecnológica externa de un tercero para almacenar información de nuestra empresa. Acá tenemos un pequeño video donde nos muestra que primero teníamos el papel, que fue desarrollado en China 200 años antes de Cristo. Luego el floppy disk, que fue desarrollado por IBM. Apareció el compact disc, el CD, apareció en la época de los 80. Luego apareció el primer pendrive allá por el 2000. Y hoy en día tenemos la evolución, que es la nube. En este caso aparece como desarrollada por Amazon, ¿sí? Que lo que nos permite ya no depender de estos dispositivos de almacenamiento que los podemos perder, se pueden romper, etcétera, que los tenemos que llevar y traer a todos lados, sino que contratamos infraestructura de un tercero. Tienen sus servidores, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile o en alguna parte de Argentina. Almacenamos toda la información allí. Eso obviamente implica que sea muchísimo más barato para nosotros, y de esta forma podemos acceder a esos datos desde cualquier parte sin complicación alguna. Se dice que la nube es el nuevo hardware, y eso lo vamos a ver mejor en la clase de Cloud Computing, porque justamente ya no necesitamos disponer de todos los dispositivos en la empresa, de los discos duros, los discos de estado sólido, los RAID, etcétera, sino que contratamos un servicio en la nube y ahí ya tenemos todo nuestro hardware incorporado. En esta casi primera hora de clase introdujimos los conceptos básicos
de entrada y salida, hablamos de lo que es el procesamiento y qué conceptos son los más importantes para medirlo. También vimos las diferentes jerarquías de memoria y qué resulta más importante también para cada caso. Y en estos últimos 15 minutos de clase vamos a repasar algunos conceptos complementarios que nos van a permitir terminar de repasar por completo el mundo del hardware para las computadoras. La unidad de procesamiento gráfico, la placa de video, es la que se encarga de procesar los gráficos dentro de una computadora. La GPU funciona como un coprocesador, es decir, es muy parecida en la arquitectura a una CPU, pero esta se dedica específicamente a procesar gráficos. Es decir, la GPU también tiene núcleos, también podría tener una memoria RAM, pero se dedica específicamente a procesar gráficos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una placa de video que es muy potente, lo que nos permite es ver, por ejemplo, un video con mayor cantidad de frames por segundo. ¿Qué son los frames? Bueno, imagínense, si nosotros queremos mostrar ahí lo ven en pantalla, un auto, ¿sí? La imagen de un auto, cuanta mayor potencia tenga esta placa de video, mayor cantidad de imágenes nos va a poder mostrar por segundo, que son los cuadros que terminan conformando el movimiento del auto. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, 24 frames por segundo, vamos a ver el primer nivel, que obviamente se ve con una calidad muy baja. Un poquito más se empieza a ver un poquito mejor, y ya si tenemos más de 60 frames por segundo, obviamente esto se va a ver muchísimo mejor. Y lo mismo, bueno, acá tenemos un ejemplo real donde tenemos esta pelotita, abajo una placa de video que procesa con muy pocos frames por segundo, poca capacidad de procesamiento de video, se ve bastante feo, y arriba de todo nos muestra una mayor cantidad de cuadros por segundo, por ende la imagen se ve muchísimo más nítida. Algo que tenemos que tener siempre presente, es que la GPU también tiene su capacidad de procesamiento. Tiene su capacidad de procesamiento, que es esta capacidad de poder mostrarnos la mayor cantidad de cuadros por segundo, ¿sí? No es algo sencillo el procesamiento del video, porque, por ejemplo, imaginémonos que estamos jugando un juego y dentro de ese juego hay un árbol. Bueno, ese árbol lo procesa la GPU y nos muestra las ramas, las hojas, las sombras. Si nosotros rotamos ese árbol, esta GPU va a tener que procesar todo rápidamente para mostrarnos las ramas, las hojas y las sombras de otra forma. Si nosotros obviamente además a eso le agregamos una alta calidad de imagen, una alta calidad de definición, el procesamiento va a ser muchísimo mayor. El punto está en que hoy en día muchas placas de video, por no decir la mayoría, nos pueden mostrar imágenes en alta calidad. Es decir, muchísimos celulares, muchísimas computadoras nos las van a vender como que son Full HD o hasta 4K, ¿sí? Que es una altísima calidad de imagen. Pero que una placa de video pueda procesar imágenes en esa calidad no significa que pueda hacer absolutamente todo en esa calidad. Porque si no tiene buena capacidad de procesamiento, cuando nos quiera convertir estas imágenes en alta calidad, por ejemplo para jugar un juego, se va a empezar a trabar todo, porque no nos va a poder llegar a mostrar todos estos frames por segundo que necesitamos para ver la imagen bien, y finalmente se va a terminar trabando todo, o vamos a tener que bajar la calidad de la imagen del juego y finalmente no lo vamos a poder jugar en la calidad que nosotros pensábamos que íbamos a poder. Entonces, dos placas de video pueden tener la misma calidad, pero si una es más potente que la otra, una nos va a servir muchísimo más para jugar juegos y la otra quizás nos sirva simplemente para poder ver películas en Netflix. Y esto es algo importantísimo, porque hoy en día la mayoría, repito, de las computadoras son Full HD o 4K, pero eso no significa que puedan correr todos los juegos y todas las aplicaciones en esa calidad de definición. Y acá les muestro un ejemplo donde tenemos dos placas de video. Las dos placas de video reproducen imágenes en Full HD, pero miren la de arriba, puede procesar hasta 336 GB de información por segundo. Muchísimo. Y la de abajo solamente 60 GB por segundo. Lo que significa que ambas placas de video pueden mostrar imágenes en Full HD, en altísima calidad, pero si nosotros, por ejemplo, queremos jugar un juego en esa calidad, la de abajo no nos va a dejar.
porque no va a llegar a procesar todos esos frames por segundo para que nosotros podamos jugar al juego de forma normal. Y la de arriba seguramente sí. ¿Está bien? Luego vamos a tener, por ejemplo, como la CPU, la GPU que se ve arriba, que es una CPU dedicada, es decir, que es de mayor potencia. ¿Por qué? Porque tiene hasta su propia memoria RAM. Es independiente, es decir, trabaja por sí sola, tiene su propia capacidad de procesamiento y de almacenamiento y por ende nos va a funcionar muchísimo más rápido. La de abajo es una placa de video integrada. ¿Qué es una placa de video integrada? Es una placa de video que trabaja en conjunto con la CPU, compartiendo también memoria, ¿sí? Que esto es muchas veces útil porque consume menos energía, porque nos permite utilizar también parte de la capacidad de procesamiento de la CPU para renderizar algunos gráficos, pero al final de cuentas no se va a comparar en absolutamente nada con una GPU, con una placa de video dedicada como la que vemos arriba. Y el último dato que les quiero mostrar acá, a la izquierda de la pantalla tienen una CPU donde tiene 4 núcleos, su memoria caché y la memoria del sistema. En la parte derecha nos encontramos con una GPU, la cual tiene cientos de núcleos en general. Son núcleos más simples que solamente se dedican al procesamiento gráfico. ¿Qué es lo interesante acá? Es que la CPU le puede enviar algunos tipos de instrucciones a la GPU para que éste los procese y le devuelva el output a la CPU. Es decir, la GPU nos puede ayudar en algunos casos a hacer un overclocking, ¿sí? Que es aumentar la capacidad de procesamiento de la CPU trabajando de forma conjunta. Y esto es algo que en general hacen muchas placas que son integradas, como la que habíamos visto en el gráfico anterior, la que se veía abajo, y también se puede configurar con algunas tarjetas dedicadas, como la que habíamos visto que tenía memoria independiente. Eso es algo que es muy útil para acelerar en ciertos momentos la capacidad de procesamiento de la computadora, pero eso lo va a definir el sistema para algunos aplicativos que están preparados para esto y según también a veces el conocimiento del usuario para poder activarlo. Luego también en una computadora vamos a encontrar la placa de red, ¿sí? Que nos permite que nuestro equipo se conecte a otro utilizando una red informática. Existen distintos tipos de placas de red según el medio que utilizan para conectarse, pudiendo ser por cable o por conexión wireless. Vamos a tener también placas de red más chiquitas como esta conexión a Bluetooth, que se vuelve indispensable para poder conectar, por ejemplo, hoy en día los dispositivos vestibles como son los auriculares, quizás nuestro celular a la compu o algún otro dispositivo que necesitemos también conectar. Es importante que tengamos presente que hoy en día en lo que es a nivel de Wi-Fi existen estándares más modernos que nos permiten enviar información en dos frecuencias distintas, es decir, las placas de red más modernas nos permiten conectarnos a dos frecuencias distintas con un mismo módem, y eso obviamente a veces es muy útil cuando alguna frecuencia está muy saturada, nos podemos pasar a la otra. Esto es algo igual que vamos a poder entender un poquito más en la clase de redes y telecomunicaciones. Continuando, nos vamos a encontrar con los puertos, ¿sí? Los puertos nos permiten conectar o transferir datos entre dos dispositivos. Son los famosos conocidos puertos USB de una computadora, pero con el tiempo, a medida que fue aumentando la capacidad de almacenamiento y de procesamiento, los puertos tenían también que soportar una mayor tasa de transferencia de datos. Vemos por ejemplo en pantalla el gráfico donde nos muestra que un USB 2.0, que es el USB tradicional, el más viejo de todos, nos permitía transferir hasta 400 megabits de información por segundo. Hoy en día nos encontramos ya con los USB 3.0, ¿sí? Que también las van a poder identificar muchas veces porque tienen una partecita pintada en azul, y eso ya nos permite transferir hasta 5 gigabits de información por segundo, que ya es muchísimo. Después tenemos el USB 3.1, que son los USB-C, también que vienen sobre todo en muchos dispositivos Samsung, y ya nos permiten transferir hasta 10 gigabits de información por segundo. Y luego tenemos una tecnología denominada Thunderbolt, que si bien no está incluida en muchísimos dispositivos, esto se encuentra sobre todo en computadoras Mac. Bueno, son puertos que ya nos permiten tener una tasa de transferencia de más de 40 gigabits por segundo, que es muchísimo. Tener puertos con una alta tasa de transferencia también nos permite necesitar de menos puertos en una computadora. ¿Por qué? Porque hoy en día, si tenemos un puerto
USB 3.1, que es el USB-C. A ese puerto le podemos conectar un hub, ¿sí? Que básicamente un hub es como un puente que nos permite. Nosotros conectamos este hub al puerto 3.1 y desde ese hub tenemos muchísimos otros puertos 3.0, HDMI para conectar el video, también para poder conectar hasta el cable de red, ¿sí? Y todo eso termina entrando en la computadora por un único puerto que obviamente tiene una mayor tasa de transferencia que las históricamente conocidas. Ya llegando casi al final de esta clase, vamos a hablar un poquito del sistema de refrigeración. Como comentábamos al principio, a mayor procesamiento, mayor cantidad de energía, por ende mayor cantidad de calor va a ser liberada por el computador. Esto obliga a generar mejores mecanismos para enfriar los equipos, algo que es realmente importante no solo para prevenir una falla repentina en un componente, sino también para mejorar la vida útil de los dispositivos. En pantalla van a poder ver un ejemplo, ¿sí? Donde para una CPU bastante antigua, ¿qué pasaba si le quitábamos el cooler? Mientras, es decir, este ventilador que le enviaba aire fresco constantemente, no pasaban segundos que automáticamente se quemaba, se prendía fuego, ¿sí? Y acá lo que les muestro en pantalla son, bueno, nuevas tecnologías de enfriamiento. Algunas utilizan hasta líquido, ¿sí? No es líquido que va en contacto directo, sino que pasa muy pegado a los circuitos de procesamiento. Ese líquido está preparado para absorber el calor, absorber la energía, luego se enfría y bueno, vuelve a transitar por este circuito que constantemente está enfriando. También es importante limpiar los coolers, ¿sí? Los ventiladores de las compus a veces se llenan de polvo, eso hace que anden más lento. Si nosotros los limpiamos, también van a andar mucho más rápido. Y también es importante cambiar la pasta. ¿Qué es la pasta? Bueno, es como una especie de silicona que se pone alrededor de la CPU y en algunos lugares específicos de una laptop o en una compu. Esa pasta con el tiempo se va gastando, y si nosotros la cambiamos, es decir, incorporamos nueva pasta, esto va también a absorber muchísima más energía, por ende lo va a hacer muchísimo más eficiente. Y después ya, si nos queremos ir imaginar mucho, tenemos este sistema que utiliza directamente el nitrógeno líquido, que obviamente ya es un poco en chiste, porque no deberíamos tener que llegar a algo de eso. Supongamos que no tenemos un buen sistema de refrigeración y decimos, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer con nuestra computadora? Bueno, por ejemplo, acá tiene un ejemplo de lo que se podría hacer con una computadora que no tiene un buen sistema de enfriado. Por ende lo podríamos utilizar, qué sé yo, para cocinar algún pedazo de jamón o algo así. Y como último punto de esta clase, vamos a hablar de las protecciones eléctricas. Primero y principal, si nosotros vamos a utilizar una computadora potente, que tiene un buen procesador, tiene su placa de video, etc., también vamos a necesitar una buena fuente de energía. También nos podría pasar que se sobrecargue y finalmente se termine quemando. Otro problema muy frecuente que tenemos, sobre todo acá en Argentina, es la baja calidad del servicio eléctrico, ¿sí? Saben que muchas veces hay cambios en la tensión, es decir, de repente sube la tensión o baja, o hay microcortes. Un estabilizador de tensión nos permite proteger a los dispositivos de estos microcortes o bajas. Funciona como una especie de pila donde la energía entra y va directo a la computadora. Si en algún momento detecta que hay una ausencia de energía, es decir, un microcorte, inyecta un flujo de energía en ese espacio para que sea, bueno, la corriente sea constante. Y esto obviamente también nos va a proteger a los dispositivos. Supongamos que se corta de repente la luz, bueno, esto le envía unos segundos más de electricidad para que podamos, para que se apaguen de a poco los dispositivos o se haga de una forma muchísimo más cuidada. Y el último es un dispositivo UPS, el cual se puede cargar con diésel o también se puede cargar como una batería, y otorga unos minutos de energía adicional frente a un corte total, lo que nos permite, de repente, supongamos que estamos en un centro de procesamiento de una empresa, bueno, apagar los servidores de a poco, apagar la compu, apagar los monitores, etcétera, y luego ya sí nos quedamos sin energía. Si esto fuese de repente, nos podríamos quemar todos los dispositivos. Bueno, vimos los componentes básicos, también vimos componentes adicionales, pero como les comentaba en algún momento de la clase, no todos los usuarios van a necesitar la misma capacidad de procesamiento o la misma capacidad de almacenamiento, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos no una, sino múltiples computadoras que procesan información,
A veces es más útil, en vez de dotar a cada computadora de una alta capacidad de procesamiento y de una alta capacidad de almacenamiento, concentrar todo ese procesamiento y todo ese almacenamiento en un servidor o bien en una base de datos, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí en pantalla es una arquitectura cliente-servidor, donde los clientes, que son las computadoras, envían peticiones al servidor y este servidor realiza todo el procesamiento. En ese servidor sí vamos a tener múltiples núcleos, mucha memoria RAM, etcétera. Se realiza todo el procesamiento y le envía las respuestas a las computadoras. De esta forma no tenemos que dotar a todas las computadoras de una alta capacidad de procesamiento, sino que concentramos todo en el servidor y eso se hace de forma más eficiente. Y si además a eso le agregamos una base de datos, ya no va a estar la información almacenada en cada compu en particular, sino que van a pedirle al servidor que procese y si hay información que tiene que ser almacenada, va a ser alojada en la base de datos, la cual también va a tener su propio servidor. Para finalizar esta clase, que entiendo tiene un nivel de complejidad mayor a lo que veníamos viendo hasta ahora, voy a comentar un poco sobre el mundo del hardware y del software. Un sistema de una computadora es un blend compuesto por dos cosas diferentes. Por un lado, un hardware y por otro lado, el software. Son como duplas famosas, así como en su momento existía Asterix y Obelix, o El Dulce y lo Agrio, o Hakuna y Matata. El hardware y el software deben ir juntos para crear un sistema computacional completo. El hardware es la parte física de una computadora, todo lo que puedes tocar y ver. El gabinete, el monitor, el teclado, el mouse, bueno, todas esas cosas físicas son el hardware. El software es el cerebro de la computadora. Es quien le dice al hardware qué es lo que tiene que hacer. En cierto modo ayuda a pensar en hardware y software como una orquesta sinfónica. Para el hardware se tienen los músicos y sus instrumentos. Y el software es como la música. Al igual que una computadora, la música, sería el software, le dice a los músicos y sus instrumentos, que es el hardware, qué es lo que tiene que hacer. Sin el software, el hardware simplemente está ahí, se ve lindo a veces, pero no puede hacer absolutamente nada, ya que no posee ninguna instrucción y no hay nada diciéndole qué es lo que tiene que hacer a continuación. Como una orquesta sinfónica sin música puede ser una costosa pérdida de tiempo. A ver, si lo pueden tirar por la ventana, es hardware. Si vuelve, bueno, cuidado porque puede ser un gato, ¿sí? El software de una computadora no es nada más que instrucciones que le dicen al hardware qué hacer, cómo actuar o cuándo perder información. El software de una computadora es más importante que el hardware de una computadora. Es como el amo y el esclavo. El software es el que le dice al hardware qué es lo que tiene que hacer. Esto es importante notarlo antes de comprar una computadora. Es decir, antes de comprar el hardware. Ya que muchas personas piensan antes en las características del hardware y no en el software que controlará dicho hardware. Y luego el hardware se queda corto, es decir, no tiene suficiente capacidad de procesamiento, o se invierte en hardware que luego el software no utilizará, es decir, la potencia del hardware es mayor a la requerida. Sin el software apropiado, el hardware en tu computadora no tiene absolutamente nada que hacer y es ahí donde el hardware se convierte mágicamente en un ancla para todo lo que queremos hacer. En la próxima clase el profesor Fabián le va a seguir hablando sobre este tema. Por lo pronto yo me despido, les agradezco y desde ya cualquier consulta que tengan estamos a su disposición. Muchas gracias.